Buenos días para todos. ¿Me escuchan? Buenos días, Lick. Buenos días, Lick. Buenos días, Karen. Muy buenos días para todos. Pues ahí esperando el quórum. Buenos días. Licenciado. Buenos días, Jonathan. Esperando quórum. Buenos Guillermo. días, Lick. Buenos días, Mercedes. Buenos días, Lick. Sí, le Buenos días, copiamos. Mónica. Lick, disculpe una pregunta. Hola, licenciado. Dígame. ¿Mañana va a haber descanso para nosotros o no? Como en el calendario decía, asueto el día 23 o tenemos clases normales. Vamos a ver. Margot está por ahí, ¿no? Sí tenemos a Margot. ¿Dónde está Margot por ahí? El curso ya nos habían dicho que mañana no habían clases ni el viernes de la otra semana. Mande, Andrea. Perdón, Andrea. Licenciado, buenos días.
el otro curso ya nos habían dicho que no habían clases ni este viernes ni el siguiente, solo hasta el jueves de esta semana y hasta el jueves de la otra. Pero no sé qué tan cierto sea eso. Bueno, entonces, pero si Licenciado, ya en el buenos curso- días. Muy buenos días, sí, sí, Fernando. Le comento, el programa dice que clases se reciben hasta el día de hoy. Por Ujú. lógica, el día 23, así como lo dice en el calendario, y si todos se pueden meter a Derecho Cloud, ahí está la información. 23 es asueto completamente para todos. Se retoman las clases el día lunes, recibimos clases lunes, martes, miércoles, examen final sería el jueves, y ahí se acabó completamente el curso de la preespecialización, pero Se finaliza el todos 29. Muy bien, el entonces examen, 29. examen, ahí tenemos, muchas gracias Fernando por la aclaración. Entonces mañana Bueno. 23 no tenemos clases. Retomamos clases el 26, lunes 26. Nuestra última clase sería el 28. Y nuestra evaluación sería el día 29. ¿Estamos así, Fernando? Así es, Es correcto, correcto, licenciado. es correcto. Muy bien. Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias ahí por la corroboración de la información. Entonces, como decían ahí en los mensajitos, pueden ir a comprar el estreno. ¿Cuánto? Va. De blanquito, ¿va? Que lo andan comprando. Miren, Alberto Sí, ya hombre, está el comprando blanquito está ahí bueno. la El jocolí, blanquito la venta, pepitoria, porfa. el chile guaque, chile pasa, Por alcaparras, eso ya está comprando el estreno, Lick. aceitunas y no sé cuántas más se está Y comprando el ya para cibaque. hacer. Usted dijo, ya hay descanso, vamos al mercado de una vez, dijeron. Miren, de una vez yo les digo, miren, Samuel ahí vendo cervezas. ¿Qué es eso, Samuel? Por favor, ustedes qué bárbaros. No, cibaque para los tamales, para amarrar los tamales. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Convivio de una vez, dice ahí Sharon, qué bárbaros. Ustedes, qué bárbaros. No sé por qué presiento que usted antojado está, Lick. Cuidado, hombre. Creo que el otro es otro el antojado, ¿verdad? Pero bueno, vamos a decir que yo, para echarle la culpa al licenciado. ¿verdad? Entonces, los vicios van a decir porque es culpa del licenciado. Miren ahí, Andrea, dice usted nos incita. Qué bárbaro. Ya porque les dije que mejor de una adrenalina, mejor una cerveza, pero de Malta. De una vez les digo, cerveza de Malta. Ahí dice Jonathan Novis. Mucho dulce, hombre. Mucho dulce. Ah, jóvenes, estos por Dios santo. Bueno, retomando nuevamente el curso, porque ya vieron que solo tenemos clases hoy. El día de ayer, pues estábamos viendo el tema, ahí estamos, estábamos viendo el tema de la prevención de conflictos. Realmente muy interesante el tema de la prevención de conflictos, es algo que debemos de afrontar, realmente todos debemos de afrontar que en un momento determinado, pues estamos en un conflicto. Entonces, la prevención de los conflictos, realmente cuando hablamos de la prevención de conflictos nos referimos a adelantarnos a las consecuencias negativas de los mismos. Eso es lo que busca la prevención de conflictos, es reducir y poder predecir qué conflictos pueden generarse, hechos violentos, y es a través de esa prevención poder crear mecanismos para que estos no ocurran. Hay situaciones en las que pues está muy claro porque la violencia estructural, se recuerdan que hablábamos, cuando hablábamos de clasificación, hablábamos de violencia estructural, va a generar nuevas formas de violencia por el hecho que el ser humano vive en conflicto día a día y eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, y esos, cuando hablábamos de violencia estructural, hablábamos del hambre, la pobreza, la marginación, son espacios donde se puede prever otras formas de violencia que se pueden ser más violentas si no logramos abordar y prevenir los conflictos. Y veíamos que una de las formas de la prevención de los conflictos realmente es el sistema de alerta y respuesta temprana, que esto permite o permitiría poder crear y construir una cultura de paz en la cual pues la violencia vaya disminuyendo, realmente vaya disminuyendo poco a poco esa conflictividad que podemos tener. El tema del día de hoy es la forma de abordar conflictos o unas formas alternativas de cómo poder abordar un conflicto. Realmente el proyecto de construir una cultura de paz en buena medida no es otra cosa que un reto plenario de abordar los conflictos desde otra mirada, con otros utensilios, otros propósitos. Aprender a resolver conflictos es desde hace tiempo una práctica social estudiada.
Este curso, si ustedes se dan cuenta, teoría del conflicto, cultura de paz, cosa rara, porque solo lo damos en la jornada de la mañana, o sea, en el horario de ustedes ahorita, porque ustedes ven, este curso no estaba para la tarde ni para la noche. Es un curso que solo se da muchas veces en la mañana. Creería yo que es bueno también poder dar estos cursos en la tarde y en la noche, que es necesario también, porque al final el tema de abordar los conflictos, el tema de crear cultura de paz es algo muy importante, porque es una práctica social que se debe de estudiar. Lo que estamos haciendo nosotros es estudiar el tema de los conflictos, el tema de la cultura de paz, y en un momento determinado, pues ya quedan ustedes practicar lo que aquí estamos viendo, ya en vivirlo y hacerlo práctico. Y es un desafío académico que tenemos nosotros aquí, y es a través de ese estudio que se hace también los cursos como este curso que es tan importante, pues ahí crea ya la iniciativa en ustedes de poder seguir estudiando la teoría del conflicto y cultura de paz. Nosotros solo le damos pinceladas. Estas solo son pinceladas las que vemos en el tema de teoría del conflicto y cultura de paz. Entonces, realmente si convivimos que la alternativa a la cultura de la violencia, pues ha de sustentarse en la negociación. Realmente la primera forma de abordar, una de las formas de poder abordar los conflictos, vamos a encontrar la negociación, la mediación. Y Leslie Argueta. Leslie. Filic, perdone. Filic, perdone, tengo activado el micrófono, no me había dado Ahí le cuenta. encargo, Leslie. Vaya, no se preocupe. Entonces les decía, realmente, cuando hablamos de los conflictos, pues hemos de abordar no solo en ocasiones referirnos a la guerra, a los conflictos armados, conflictos bélicos. Bajo un mismo concepto debemos de olvidar la expresión no violenta, bélica de los conflictos, y en particular debemos de pretender estudiar el conflicto como la cultura de paz. El siguiente paso de los conflictos es crear una cultura de paz. En ningún momento debemos de olvidar que la violencia estructural, el maltrato, la explotación infantil, la sumisión de las mujeres, el abandono de la sociedad entera, el hambre, la mala nutrición y todo tipo de dominio en un momento determinado, pues es al final violencia. Y sobre todo una violencia estructural. Entonces, hay formas de abordar esos conflictos, hay formas de abordar y analizar esos conflictos, sí. Debemos de retratar de ver la evolución de cómo poder abordar y acercarnos a los conflictos, resolverlos, gestionarlos, transformar los conflictos y para poder llegar a una solución próxima. Lo primero que debemos de ver es, vamos a encontrar varios términos cuando vemos el abordar los conflictos. Primero, se recuerdan que ayer hablábamos sobre la resolución de conflictos, la gestión de conflictos y la transformación de conflictos. La resolución de un conflicto, pues, es un concepto que va a indicar la necesidad de entender cómo el conflicto empieza y termina. Y sobre todo, buscar una convergencia de los intereses de los actores. El conflicto es esa lucha entre intereses. Ese es el conflicto. La gestión de los conflictos lo vamos a ver como un concepto que reconoce que el conflicto puede resolverse en el sentido de tratar de librarse un poco del conflicto, tratar de mitigar el conflicto, mitigar las destrucciones que puede ocasionar un conflicto. Y luego lo último era la transformación del conflicto. La transformación del conflicto, tenemos que ver que el conflicto es un fenómeno social. Decíamos desde el inicio que el conflicto es creación del ser humano. El humano es el que crea el conflicto y forma parte de la naturaleza del ser humano en las relaciones humanas. Entonces el conflicto es un elemento necesario para la construcción y reconstrucción transformativa del ser humano. Entonces eso es una ventana, una puerta para poder reconstruir y transformar la naturaleza del ser humano. La primera forma de poder abordar un conflicto, les decía que va a ser el tema de la negociación. La negociación es una de las primeras formas de abordaje de los conflictos.
La negociación la vamos a ver como un proceso. Cuando vemos la negociación, tenemos que tener claro algo. Las relaciones humanas son relaciones entre diferencias. Siempre van a existir diferencias. Día a día se hace necesario pues el trabajo en conjunto y el común logro de objetivos y resultados. Usted en el trabajo trabaja en conjunto. En familia trabaja en conjunto. El ser humano no puede vivir aislado. Aunque usted quisiera vivir aislado, no puede vivir aislado. Tiene que vivir en relación humana. Desde tiempos venideros, pues el estudio del trabajo en equipo o el acuerdo mutuo ha sido proceso difícil de lograr. Lograr acuerdos es muy difícil. La dificultad de prever que cada uno de los que participan entiendan la realidad de diferente forma. Cada uno ve la realidad de diferente forma. En función de cómo la entendemos es como cómo nos comportamos. Ese es un punto de partida. No todos pensamos iguales, no todos vemos las cosas de la misma óptica. Cada uno puede verlo de diferente forma. Sin embargo, pues se ha venido desarrollando una gran cantidad de conocimientos, herramientas, modelos que existan y describan el proceso de ponerse de mutuo acuerdo, lograr acuerdos en conjunto. Y algo que facilita mucho, y lo que decíamos, la comunicación. La puerta que abre a la resolución de conflictos es la comunicación. Y la comunicación es el proceso mediante el cual la gente llega a un acuerdo, logra resultados en conjunto. Entonces, va a ser vital y de vital importancia que cada persona desarrolle aquí algo muy importante que a veces no tenemos. Habilidades generales de comunicación y sobre todo para el ámbito del acuerdo con sus semejantes. Tenemos que aprender a comunicarnos y a escuchar. Entonces, eso nos va a servir mucho para generar habilidades. Entonces, hay que buscar mucho el tema de la comunicación. Es muy importante cuando hablamos de la negociación. Cuando hablamos de negociación, hablamos de la comunicación, que es lo primordial. Entonces, esto es lo que ustedes deben de tener muy en cuenta. Ahora, realmente cuando hablamos de la negociación, ¿qué es la negociación? ¿Qué entenderían ustedes por negociación? A ver ahí, alguien que quiera participar. Buenas tardes, Luis. Ingrid, vámonos con Ingrid, luego con Fernanda y luego tenemos a Karen. Muy, vamos Ingrid, la manita, levanten manita para llevar el orden. Para mí sería cuando dos personas se ponen de acuerdo para llegar a solucionar un conflicto o algo que les está perjudicando. Pongamos un ejemplo, una persona quiere una blusa roja y la otra quiere una azul, pero no se pone de acuerdo. Entonces de ahí vienen y se pelean por solo la roja. Entonces vienen y una dice, va, entonces quédate tú con la roja y yo me quedo con la azul. Y así se soluciona ese conflicto. Pongamos en una pelea ahorita como las fiestas que estamos, ¿verdad? Que se andan peleando por la ropa y todo eso. O en la casa se andan peleando, yo quiero pierna, no yo quiero tamales. Sí, también. Negociemos. Exactamente. A mí no me gusta que le echen pasas al ponche, pero yo quiero con pasas, vaya, vamos a ver qué podemos hacer. Negociamos, ahí se ve. Miren aquí acaban de. Ahí hay que tan fácil, y ahí usted ya empezó a negociar, pero tiene que saber escuchar, pero usted se pone a decir que no. Aquí vamos a decir, llegar a un punto de acuerdo, vamos a ver qué nos decía Fernando. Y aquí los mensajes también tenemos a Javier, buscar un punto medio en intereses y múltiples individuos, una forma de llegar a un acuerdo justo mediante la comunicación para la resolución del mismo. Muy bien. A ver, Fernanda. Buenas tardes, Lili. Pues yo sí iba a decir, es como llegar a un punto medio para que no pierda otra parte y no pierda tampoco la otra en medio de un conflicto, para que prácticamente las dos salgan ganando. Entonces se busca la forma de llegar como a un punto medio para solucionar el conflicto. Muy bien. Ahí estamos. A ver, Karen, que nos iba a decir también. Que lo que yo puse en el chat era llegar a un acuerdo para obtener algo y obtener la comunicación previa, ¿verdad? Muy bien, muy importante. Miren, hay algo muy importante que tenemos que encontrar. ¿Cuáles son los elementos necesarios para la negociación? Eso es muy importante. ¿Qué elementos son necesarios para poder llegar a una negociación?
Debemos de saber qué es negociar y qué no es negociar. Realmente a veces confundimos algunas situaciones o hacemos algo que creemos que estamos negociando y a veces no es que estemos negociando. Entonces, el proceso de la negociación realmente es bastante complejo y va a depender de muchos factores el que sea posible su efectividad. No solo hay que saber hablar para ser un buen negociador, sino que también hay que saber escuchar. Eso es lo que decíamos que es muy importante. Saber llegar al punto específico, saber llevar la conversación, saber sentir de cierta manera a la contraparte, saber incluso ponerse en los zapatos de la otra persona, saber ceder y querer algo muy importante, querer al prójimo. Eso es muy importante. Hay 4 elementos generales, si lo quieren llevar a cabo para poder llevar una buena negociación. 4 elementos vamos a encontrar en marco conceptual mínimo. Cuando hablamos del marco conceptual mínimo, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a esa serie de paradigmas, creencias. Disculpe, ¿será que podría repetirlo? Es que como que si hubo una interferencia y no se le escuchó. A ver, perfecto. Sí, Claro que sí. se le escuchó intercortado. Muy bien. Sí, creo que el internet ahí. Miren, tanto por tantas lucecitas navideñas se nos van. Lo bueno es que no hay partidos. Entonces les decía, 4 elementos esenciales para una buena negociación. Primero, el marco conceptual mínimo. El primer elemento es marco conceptual mínimo. ¿A qué se refiere el marco conceptual mínimo? Esa serie de paradigmas, creencias, información que tiene una persona acerca de lo que es la negociación, las diferencias interpersonales, la interdependencia, la comunicación, la objeción. Esos son marcos conceptuales que ustedes tienen que tener mínimo para poder negociar. Otro elemento importante es la serie de habilidades. ¿Qué habilidades tiene que tener usted para ser un buen negociador? Y de repente usted va a ser negociador, porque le va a decir al cliente, mire, licenciado, ¿por qué no va a negociar usted? Le voy a otorgar un poder, le voy a otorgar un mandato para que usted pueda negociar. Entonces, usted le va a tocar en algún momento ser negociador. No va a ser mediador, sino negociador directo. Entonces, ¿qué tiene que tener usted? Habilidades. Ahora, ¿qué habilidades tendría que tener un buen negociador? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué habilidades tendría que tener un negociador? Facilidad de palabras. Muy bien, Nelson. Sí, sería como punto número 1, habilidad de palabras, conocer muy a fondo el conflicto o el problema o el tipo de negociación que vaya a hacer para poder llegar a un buen acuerdo, resolviendo el conflicto y que ambas partes pues se beneficien de la negociación que se está ejecutando. Muy bien, vamos a ver, facilidad de palabra, convencimiento. Sí, Saber expresarse. Saber expresarse, muy bien. Convencimiento, nos dice aquí también Rocío. Natalia nos dice conocimiento del tema, que son esas, lo que decíamos, que usted tiene que tener marco conceptual mínimo. El marco conceptual mínimo es, usted tiene que tener ese conocimiento, esa información. Eso es importante para poder llevar a cabo una negociación. Carisma, nos dice también aquí Rocío nuevamente, tener un buen argumento, hacer uso correcto de la oratoria, nos dice Sharon también. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué habilidades tengo que tener yo para ser un buen negociador? Pues las habilidades que vamos a encontrar, aquí creo que nos mandaban otras también. Dar garantías, empatía, poder de convencimiento, nos dice Ángela, Gerson también, Leonel nos dice dar garantías, Natalia, objetividad para saber lo que debe esperar resolver, Andrea nos dice ser consciente y justo para lograr satisfacerse ambos, estamos bien, ambos intereses. Sí, Pau, y luego nos vamos con don Leonel. Buenas tardes, licenciados y compañeros. Yo considero que una que también no se ha mencionado es también saber escuchar la propuesta de la otra parte, licenciado. Exacto, también. Muy bien. Vamos a ver, don Leonel. Buenas tardes. Tener conocimiento profundo de las circunstancias, licenciado. Muy bien. Es de marco conceptual mínimo que debemos de tener.
Entonces, ¿qué habilidades? Ustedes ya dijeron varias habilidades, que sí es cierto. Alguien había levantado la manita ahí, no sé quién había levantado la manita, la bajó nuevamente. Y solo para atribuir esto, también la Jaime. empatía, ser empáticos. Empáticos, muy bien. Fíjate. Y ahí sí estaba más cabrón. ¿Por qué? Porque hubo una vez en la que padeció el caso Ingrid, Ingrid. Ahí escuché una palabrita. Perdón, licenciado, se me activó el micrófono. Ah, vaya, hay que tener cuidado con los micrófonos. ¿Ya vieron? Hay que tener mucho cuidado con los micrófonos. Sí, Wendy, creo que iba a decir algo. No deja escuchar el chiste. Estaba bromeando con la compañera que se le activó el micrófono. Miren, ahí Gerson no deja escuchar el chisme, el leak. Qué bárbaro, Gerson. Dice, entonces, ambas partes llegan conforme a lo acordado. Muy bien. Ahí está. Entonces, ya lo demás ya no. Entonces, ¿qué habilidades deben de tener? Habilidades que bien decían ustedes, saber escuchar, lo que nos decía Pau, saber hablar, saber en qué momento voy a interrumpir, cambiar de opinión en un momento determinado. Yo puedo llegar con cierta opinión, pero puedo cambiar de opinión, ponerme en los zapatos de la otra persona, llevar la conversación, saber llevar una buena conversación, donde queda claro que la negociación está basada en principios y habilidades de comunicación. Eso es muy importante. Ahora, otro elemento muy importante que se debe tomar en cuenta para una buena negociación es el conjunto de modelos y pasos metodológicos para la negociación. O sea, cuando yo voy a negociar, tengo que llevar un modelo de negociación. Vamos a ver que hay tipos de negociador. Cuando usted va a negociar, hay diferentes tipos de negociador. Vamos a ver qué tipo de negociador va a ser usted, dependiendo de los modelos de negociador que vamos a ver, que es muy importante. Saber qué pasos metodológicos usted va a llevar, cómo va a dirigir usted la negociación. Eso es muy importante. Entonces, cuando hablamos de otro elemento de la negociación, es el conjunto de modelos de negociador, los pasos metodológicos para la negociación, ese es el elemento. Y eso es importante, pues, conocer alguno de los modelos más efectivos para la negociación que existen. ¿Qué tipo de modelo, pues, podría ser yo de negociador? También saber contar con los pasos y etapas sistemáticas que permiten llegar a un acuerdo en conjunto. ¿Qué metodología va usted a usar para poder negociación? Otra cuestión muy importante y otro elemento importante en la negociación es los principios y valores humanos. Eso es muy importante. Usted cuando va a negociar tiene que tener principios y valores humanos. Y esos principios y valores humanos me permiten saber dónde no es posible pensar en un buen negociador en el largo plazo sin tener presente valores y principios como respeto, honestidad, el amor al prójimo. O sea, si usted va a negociar, tiene que tener valores y principios humanos. ¿Qué valores? Respeto, honestidad y el amor al prójimo. Y muchos más valores. Eso es muy importante cuando usted va a negociar. Porque negociador es usted el negociador. Ahora, ¿qué es negociar y qué no es negociar? Realmente con lo que hemos encontrado, pues el marco conceptual mínimo y fundamental para saber negociar, pues hay que tener cuestiones humanas, metodológicas, que nos van a permitir poder determinar qué conceptos erróneos muchas veces tenemos acerca de la negociación. Es decir, qué es lo que no es negociar y qué no se debe hacer en una negociación. Eso es muy importante y que se lo debe tener presente. Por ejemplo, negociar no es lograr mis intereses por medio de sacrificar los intereses de los demás. Eso no es negociar. Si usted pretende, usted dice, yo soy buen negociador porque logro mis intereses, aún sacrificando los intereses de los demás, eso no es negociar. Tampoco es negociar, imponer mi acuerdo como lo más conveniente para todos. Eso no es negociar. Otra cuestión que no es negociar es suponer que mi verdad es más valiosa, que es real, que es digna de rescatarse sobre la verdad de los demás. Nadie tiene la verdad total. Entonces eso hay que tenerlo presente. Otra cuestión que no es negociar es informar
inflexivamente acerca de que los demás se ajusten a mis perspectivas. Eso no es negociar. Otra cosa que no es negociar es discutir hasta que la otra persona ceda. Aquí no nos vamos hasta que lleguemos a un acuerdo. Entonces usted empieza a discutir hasta que la otra parte tiene que ceder. Eso no es negociar. Ahora, por lo contrario, la negociación es sana y efectiva. ¿Y cómo va a ser entendida? Ahora sí, ¿cómo podemos entender a la negociación? ¿Cómo podemos definir a la negociación? Y vamos a decir que la negociación es el proceso mediante el cual, a través de la comunicación, se logra llegar a un acuerdo conjunto entre varias partes. Y esto a su vez va a permitir tener un resultado en el que todos obtienen lo que quieren y obtienen todo algo de lo que quieren en común. Eso es negociar. Entonces, negociar es el proceso mediante el cual, a través de la comunicación es importante. Usted logra llegar a un acuerdo en conjunto entre varias partes. Y ese acuerdo a su vez le va a permitir obtener un resultado en el que todos obtienen lo que quieren y obtienen todos algo de lo que quieren en común. Entonces la negociación va a implicar una serie de pasos concretos y hay que tomar en cuenta algo, que sí es negociar. Aquí es donde usted va a decir, bueno, sí soy negociador o sí sé negociar. Entonces, por ejemplo, negociar es buscar y lograr algo que quiero o me interesa, pero sin perjudicar a otro. Eso es negociar. Negociar es poner de acuerdo entre dos o más personas que somos diferentes. Hay que entender esa diferencia, que pensamos o esperamos algo diferente. Negociar también es buscar el común, el bien común, en esas grandes diferencias que van a existir, en esos intereses que van a existir en contra, entre la interdependencia que existe, buscar esos acuerdos en común. Negociar va a ser también como esa forma muy filosófica de interrelacionarnos en crear en conjunto la realidad. Eso va a ser negociar. Entonces, realmente la negociación es muy importante. Ahora, clave para poder negociar, hay criterios que son claves para que usted podría negociar. Para poder tener una buena negociación, tenemos que tener criterios claves en torno a la negociación. Primero es que el tema y el objetivo propuesto en la mesa, donde vamos a poder negociar, realmente sea negociable en su forma, cantidad, contenido, que sí podamos negociar. Porque hay cuestiones en las cuales es imposible llegar a una negociación, entonces se pierde más tiempo intentando negociar, cuando realmente no se puede negociar. Otro criterio muy importante, que en la mesa realmente estén las partes involucradas. Y esas partes involucradas realmente estén facultadas para tomar decisiones y resolver algo respecto al tema. Eso es como cuando usted va a negociar con la esposa, pero tiene a la par a la suegra. ¿Será que se puede negociar? No va a poder negociar usted. Porque al Depende de final la suegra. ¿Mande? ¿Don Leonel? Depende de la suegra. Depende de la... No, pero la suegra puede ser mediador, pero esa ya es otra cosa. Esa ya es la mediación, don Leonel. Así es. Eso ya es mediación, cuando ya la suegra interviene. Pero imagínese, usted va a negociar. Y en la negociación, algo muy importante, la negociación es entre las dos partes. Esa es la gran diferencia entre la mediación. En la mediación hay un tercero, un mediador. En la negociación es usted la otra parte. Es usted la persona que va a negociar con la otra parte. Entonces, para una negociación, algo muy importante, un criterio muy importante es que en el lugar donde vamos a negociar estén las partes involucradas. No estén las partes que no tengan que estar, realmente que no tienen nada que ver. Que las partes estén dispuestas a entrar a un proceso de negociación. Eso es muy importante. Que estén dispuestos a intercambiar información, no solo informarse mutuamente, sino a intercambiar información. Que estén dispuestos a considerar un punto de vista del otro, decir, bueno, me pongo en los zapatos del otro. Puede ser que sí tenga que ceder, que quiera buscar opiniones para rescatar algún objetivo de cada cual. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y eso nos va a permitir en un momento determinado poder llegar a una buena negociación.
Y al momento que usted llega a una buena negociación, usted va a evitar la conflictividad. Ahora, la negociación va a depender de algo muy importante. Cuando usted va a negociar, hay algo muy importante. El estado emocional. Eso es muy importante y a veces no le ponemos importancia. El estado emocional. El estado emocional, las emociones influyen mucho en una negociación. Cómo esté su estado emocional va a depender la negociación. ¿Va a ser esa negociación de veras fructuosa o va a ser una negociación, una pérdida de tiempo? Entonces, el estado emocional es muy importante porque de eso va a depender cómo usted se comunica y cómo usted recibe la comunicación de los otros. Entonces, el estado emocional es la disposición total que una persona tenga en un momento determinado, un momento específico. Va a depender realmente de la negociación. Entonces, si está dispuesto, tiene disposición total, tiene un buen estado emocional. Y ese estado emocional va a depender mucho. Los estados de emociones, pues son las condiciones de nuestra persona y eso nos va a ser muy útil o muy destructivo. Eso influye mucho. El estado emocional de usted puede ser útil o destructivo. Porque si usted no tiene un buen estado emocional al momento de negociar, lo que va a conllevar es que usted se venga abajo. Y que la negociación fracase. Entonces, eso es muy importante. Y fíjense que el estado emocional, si ustedes se percatan, el estado emocional va a ser algo muy importante. Y a veces se da mucho. Solo usted va a ver el estado emocional de alguien cuando está negociando en la forma en que se mueve, en el lugar donde esté sentado. La forma en que sacude el cuerpo, el cambio de postura, la relajación si tiene. Todo eso va a influir en su estado emocional. Y desde ahí usted puede partir de decir, con esta persona puedo negociar y con esta persona no puedo negociar. Desde ahí usted puede darse una proyección si es factible negociar o no con esa persona. Solo en el momento, en la forma en que se sienta, la postura, en eso usted ya se puede percatar. Desde ahí usted puede saber si realmente es posible negociar con una persona. Ahora, cuando llevamos ese proceso de negociación, pues hay mecanismos básicos en ese proceso de negociación, ese proceso de comunicación. Fíjese que es muy importante y a veces uno no le pone tanta importancia, pero incluso para negociar, cuando usted se va a sentar a negociar con alguien, hasta la distancia de sentarse con la otra persona, esa distancia interpersonal, eso puede demostrar mucho. La distancia que hay en el espacio en que nos rodea influye mucho en la disposición de negociar. Miren, por ejemplo, ahora con ese tema de la pandemia, ahora ya se da ese tema del distanciamiento. Pero se dice que realmente las habilidades básicas para toda negociación es que debe existir una distancia interpersonal cuando usted va a negociar. Esa distancia interpersonal por lo menos va a ser de medio metro, que usted tiene que tener un espacio con la otra persona cuando va a negociar. Por lo menos medio metro, 50 centímetros usted debe tener de una persona a la otra. Y eso es importante. Ahora, cuando usted va a negociar con varias personas, ya estamos hablando que, por ejemplo, hay varias personas. Se dice que por lo menos 2 metros. Cuando usted va a negociar con otras personas. Por ejemplo, un ejemplo. Un sindicato. Usted es el patrón. Y a usted le toca negociar con los trabajadores o un grupo coaligado. Ustedes ya de esto ya saben. Un grupo coaligado o un sindicato. Entonces, por lo menos el espacio de diálogo que debe haber de usted con los trabajadores, con el grupo de personas, debe existir por lo menos 2 metros. 2 metros. Y eso le va a facilitar a usted la comunicación. Ahora, cuando estamos hablando de un espacio grupal, que ahí sí ya son varios grupos, ya entre grupos estamos negociando, debe de haber por lo menos de 2 a 4 metros. Esa distancia interpersonal
facilita y ayuda mucho en el ambiente. Eso ayuda mucho. Lastimosamente nos vamos a negociar en un cuartito donde meten hasta 10 o 20 en un cuartito. Desde ahí la negociación ya va mal. Porque no existe ese espacio. Usted dice respete mi, hasta usted mismo dice es que no me respetan mi espacio. Usted en el trabajo hasta regaña porque le van a tocar sus cosas. Porque usted dice es que es mi espacio. Por eso les decía, por ejemplo, ¿por qué no les pido encender cámaras? Porque yo siempre he dicho es violentar su espacio privado. Porque todos tenemos un espacio privado. Lo mismo pasa en una negociación. Usted tiene su distancia, su espacio. Y usted dice, mire, guardemos la distancia. Y en la negociación usted tenga presente esto. Cuando usted vaya a negociar, siempre tenga esa distancia interpersonal. Esa es una habilidad que usted va a tener como negociador, la distancia. Y ayuda también incluso el mobiliario. Las sillas, la colocación de las cosas, el atuendo personal, también ayuda mucho. Eso ayuda mucho, influye en el clima de relación. La forma incluso en que usted va a acomodar las sillas. Eso también ayuda mucho. La iluminación también ayuda. Los distractores. Por eso les digo, no enciendan cámaras, porque si encendemos algunas cámaras, por ejemplo, en el caso de Jonathan no enciende cámara, pero con Jonathan no nos podemos distraer, porque si ustedes se dan cuenta, su pared es lisa. Pero si, por ejemplo, Jonathan tuviera adornos atrás y todo, no faltaría alguno que estuviera ahí viendo, a ver qué tiene Jonathan, a ver si tiene algo. Y al momento de que usted hace una negociación, es importante que no exista distractores. Eso es muy importante. Por eso le dicen a usted, apague su teléfono. ¿Por qué? Porque eso dificultaría mucho. Otra habilidad muy importante es la receptibilidad. Eso es muy importante, es una habilidad que tiene que tener usted. Esa receptibilidad, es decir, captar la información de nuestro interlocutor, de la otra parte. Eso ayuda también. Lo que decían ustedes, saber escuchar, saber entender, saber ejemplificar y aplicar lo entendido. Y algo muy importante, incluso saber leer. Hasta eso es importante también en una negociación. Saber comprender es algo muy importante. Y eso nos ayuda como una habilidad para que usted pueda ser un buen negociador. Entonces tiene que tener usted como negociador buen dominio del lenguaje, cuidar el orden del tema. Eso es muy importante. Esta es la habilidad de usted como negociador. Habilidad de conciliación. Eso debe saber usted también tener una habilidad de conciliación. Lo que decían ustedes, un poder de convencimiento. Esa es una habilidad de conciliación. Habilidad de inducir en el estado emocional de las personas. Usted tiene que tener mucho conocimiento de la realidad para que incluso usted pueda tener ese dominio. Y aquí lo importante es el uso de la palabra como una herramienta de negociación. Usted tiene que tener esa habilidad de palabra y eso le va a facilitar mucho. Y cuando usted hace una negociación, hay una serie de frases que son necesarias y a veces no debe utilizarse. Por ejemplo, cuando usted va a negociar, evite utilizar el pero. Porque el pero es un retorno a la antigua dirección. Es como que usted está regresando. Cuando usted dice pero, el pero, usted ya le está poniendo barreras a la negociación. Entonces es más inconveniente que usted dice mejor use el y. El y le podría ayudar mucho. Y le está agregando usted. Evitar el uso de la o. Cuando se hacen reflexiones también es importante. Entonces hay que saber, hay preguntas claves que se deben de hacer. Entonces eso le facilitaría a usted ser un buen negociador. Entonces las técnicas de negociación, hay muchas técnicas de negociación que usted debe tener. Hay pasos para llevar a una buena negociación. Vamos a encontrar que hay una serie de pasos para poder llegar a una buena negociación. Y algo muy importante, ¿qué tipo de negociador puede ser usted? ¿Qué estilo de negociador puede ser usted? Vamos a encontrar varios estilos de negociador. Fíjese que uno de los estilos es el negociador suave. Usted puede ser un negociador suave. Puede ser un negociador duro. Puede ser un negociador proactivo o propositivo.
Puede ser un negociador curioso en el tipo de negociador propositivo. Entonces, ahí son variedad de negociadores que usted podría hacer. Entonces, eso lo tiene que tener muy claro al momento de usted negociar. Por ejemplo, cuando hablamos de un negociador suave, el negociador suave por lo regular es aquel que está centrado en la relación y realmente lo que busca es una participación más amistosa, busca el objetivo de llegar a un acuerdo, confía permanentemente en las personas, plenamente en las personas, puede cambiar fácilmente de posición de la negociación que está haciendo a cabo, incluso puede pedir o esperar que otras personas opinen o que el mismo que está con el que estoy negociando pueda opinar y dar sus puntos de vista. Incluso puede ceder en un momento determinado sus propósitos. Entonces, esto es más un negociador suave. Ahora, el negociador duro, que eso es a veces, muchas veces, ese sí es más, a veces unos ahí se pueden familiarizar con este. El negociador duro es el que ve a los participantes como adversarios, como diciendo, este es mi adversario, mi objetivo es la victoria, y aquí yo no voy a ceder nada. Aquí yo busco que mis intereses y yo voy sobre mi postura. Y aquí yo tengo que ganar. Ese es un negociador duro. Ahora, algo que es muy importante y es el negociador que todo se pretende para poder llegar a una solución, es el negociador proactivo o propositivo. Ese es el modelo de negociador que más se debiera de utilizar o usted debería civilizarse mucho con este negociador. Cuando este negociador es propositivo, realmente lo que busca es que los participantes propongan soluciones a los problemas. Y ahí el resultado es lo que más importa. Es más suave con la gente y también busca soluciones a los problemas. Es independiente a la confianza, busca a costa de todo criterios objetivos, desarrolla opiniones múltiples, busca intereses en común. Eso es el tipo de negociador que debiera de buscarse, un negociador proactivo o propositivo. Y por lograr ese negociador propositivo es la forma más fácil de poder llegar a un acuerdo. Y entonces ya esa negociación ya sería como que usted busque el ganar y ganar todos. Eso es lo que se busca a través de un negociador propositivo. Es una forma de poder llegar a una buena negociación. Entonces, los perfiles del negociador son importantes. Usted tiene que tener esas 4 habilidades. Tiene que tener el sentido humano para ser un buen negociador. Y ese sentido humano o valores humanos debe ser el don de servicio, integridad, respeto, responsabilidad, liderazgo y lo que decíamos, el gran amor al prójimo, que realmente es muy importante hoy en día. La deshumanización que decíamos que lastimosamente vivimos en una sociedad consumista. No estoy diciendo que no consuman ahorita para estas fechas, pero realmente le perdemos a veces la razón y el sentido de estas fechas de reflexión y no solo de consumir. No les digo no compren el estreno porque merecido lo tienen por todos los años, por todo el esfuerzo que hacen todo el año. Pero a veces es importante también reflexionar, son épocas de reflexión y es necesario reflexionar. Y eso ayuda mucho para que usted pues reflexione en lo bueno y lo malo que ha hecho. Reflexione en el sentido de pedir disculpas, pedir perdón, que también eso nos hace buenos seres humanos. Y ponerle más valor al ser humano que a las cosas. Bueno, estamos a 5 minutos. La asistencia, desde ya les deseo felices fiestas, que se la pasen muy bien con sus familias, que sean momentos de reflexión para su familia, para los que pues lastimosamente ya no tienen un familiar en estas fechas, porque pasa también que usted tal vez ha perdido un familiar en estas fechas. Esperemos que pues brille la luz de esa persona en la eternidad y esté para siempre con ustedes. Yo les deseo las mejores fiestas. Por favor, cuídense mucho, festejen,
pero todo con medida. Hay algunos ya están con el tema de las cervecitas, dicen, oh, no, siempre con medida, realmente con medida. Tratemos de disfrutarlo en familia. Si a usted le gusta echarse sus alipuses, bueno, tómeselos, echen sus alipuses, pero recuérdese que es una época de convivencia familiar. Conviva familiar y si pues anda soltero, pues con la novia, con el novio, con la amiga, pero convivan sanamente. Y sobre todo, cuídense mucho por el tema de pandemia. La sexta ola ya está. Hay que cuidarse. Entonces, les deseo felices fiestas, una feliz Navidad y nos vemos la próxima semana. Se cuidan mucho. Gracias, compañeros. Que se la Feliz pasen Navidad, bien. compañeros. Felices fiestas. Felices fiestas a todos ahí. Fiestas para todos.